El Señor les bendiga a todos, hermanos y hermanas, y todo aquel que me escuche. Es una bendición el poder estar con ustedes por medio de esta tecnología. Y le doy gracias primeramente a Dios por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes su palabra. Espero que sea de gran bendición y sé que lo va a ser porque la palabra de Dios siempre es de gran bendición y la palabra de Dios siempre es la que habla a nuestro corazón. Y bueno, ya he orado y sé que el Señor es el que va a hablar a cada uno de los que escuchan. Y el título que yo le pondría a esta pequeña meditación es mantenerse enfocado en el Señor, especialmente en estos tiempos en que estamos. Y parece ser como que ya todo está volviendo a la normalidad y muchas veces eso nos hace que pues tal vez no mantengamos nuestra mirada tanto en el Señor como cuando todo esto empezó. Pero bueno, quiero leerles y si gustan mantener sus Biblias abiertas, voy a estar leyendo en Lucas capítulo 18 del versículo 1 al 8. Y voy a estar compartiendo otras citas. Esta dice parábola de la viuda y el juez injusto. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y como podemos ver aquí, esta mujer, esta viuda tenía una gran necesidad y yo creo que muchos de nosotros podemos relacionarnos a la necesidad de ella. Quizás no necesariamente tiene que ser una viuda, pero hay momentos, hay tiempos en la vida en que nos encontramos en situaciones muy difíciles en las que nos hacen humillarnos delante de Dios y clamar a Él y no es tan difícil el clamar a Dios en esos momentos porque necesitamos de su ayuda. Y otros tiempos cuando ya está todo mejor, que ya nos está yendo mejor, ya no tenemos esa presión, esa situación, esa adversidad en nuestra vida, como que muchas veces eso no nos ayuda para mantenernos humillados delante del Señor y clamando y dándole gracias, siendo agradecidos delante del Señor, como que nos olvidamos y hay cosas que nos jalan. Y aquí me llama mucho la atención en el versículo 8, dice, ¿hallará fe en la tierra? Si el Señor Jesús hizo esa pregunta, quizás será porque Él está viendo en los últimos tiempos de cómo van a estar y si va a haber fe en nosotros. Y por eso es que nosotros en los tiempos cuando ya todo se está acomodando, como que ya está volviendo todo a la normalidad, tenemos que mantenernos enfocados, mantener nuestra mirada en el Señor. Quiero también leer este versículo, el 24. Dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, esto hablando acerca del el joven rico, dice,
dijo Jesús, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y muchos sabemos, hermanos, que cuando nos está yendo bien, como que nos olvidamos de Dios, y no que nos olvidemos, simplemente que ya no tenemos tanto tiempo como para ponernos a orar, a leer su palabra, y como que todo ya es que vamos acá, que vamos a un lado porque ya tenemos dinero y ya no tenemos tanto tiempo. Hay muchas cosas que nos jalan y necesitamos nosotros mantenernos enfocados en las buenas y en las malas. En las buenas, dándole gracias al Señor por su provisión, por su protección y por siempre estar con nosotros. Ahora vamos a Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Primera de Juan capítulo 3, 1 al 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces miramos en el versículo 3 que dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en el Señor Jesucristo, de que un día Él volverá, seremos, o sea, el arrebatamiento de la iglesia, o sea que el Señor nos llame a su presencia, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, como Jesús es puro. Entonces nos llama a que nos purifiquemos. Y cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, sabemos, o persona que escucha, sabemos de qué nos tenemos que purificar. El Señor, nosotros y Dios sabemos que hay dentro de nuestra vida, en nuestro ser, áreas que necesitan mejorar. Y eso es algo que nosotros tenemos que proponernos a cada día ser mejor para agradar a Dios. Amén, porque esa es nuestra meta, llegar a ser a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Por último vamos a ver a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5 voy a leerles esto. Parece ser como que Pablo estaba dando estas instrucciones como rápido al final de su carta. Bien cortas estas oraciones, dice, estad siempre gozosos, en el versículo 16, Primera de Tesalonicenses 5:16 en adelante, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermanos, que cada vez nosotros cada día nos podamos esforzar por ser mejor, que no haya algo que el Señor nos tenga que llamar la atención. Esforcémonos y mantengámonos enfocados en el Señor, hermanos, hermanas. Anclémonos en las promesas del Señor, agarremos de lo que el Señor nos ha prometido y sigamos adelante, hermanos, hermanas. Les amo y el Señor les continúe bendiciendo en abundancia. Hasta pronto.